En el estado de Nueva Jersey, se arrestó a un operador político por cargos graves relacionados con el envío y la recepción de papeletas de voto por correo, derivados de las operaciones que ha estado llevando a cabo en Atlantic City durante años. Los detalles de este caso en particular y estas operaciones son fascinantes, así que vamos a repasarlos juntos. Ahora, para empezar, la información sobre el operador político en cuestión es el señor Craig Calloway, el expresidente del Consejo Municipal de Atlantic City. Localmente, el señor Calloway es visto como algo así como un experto en votos por correo. De hecho, en una recaudación de fondos que una organización sin fines de lucro en Nueva Jersey estaba organizando, y donde el señor Calloway habló, fue descrito en la carta de invitación al evento como un experto en la movilización de votantes. Además, en el material promocional del evento para atraer a la gente, dieron un breve resumen de la historia personal del señor Calloway, así como de su historia electoral general. Aquí está lo que escribieron. Craig Calloway nació en 1959 en Atlantic City, siendo uno de 9 hijos. Durante principios de los años 1980, Calloway trabajó como operador de PBX y recepcionista de hotel para los casinos Resorts International y Harrah's. Luego trabajó en la oficina mercantil del gobierno de la ciudad de Atlantic City durante los siguientes 23 años. Calloway rápidamente ganó una reputación por ser justo y servicial con los comerciantes, dueños de autobuses, taxis y estacionamientos con quienes trabajaba. Muchos de ellos eran inmigrantes recientes de India, Pakistán, Bangladesh y otros países asiáticos. Con el tiempo, muchos de ellos desarrollaron una relación con Craig Calloway y comenzaron a ayudarse mutuamente políticamente. Cuando se involucró por primera vez en política, Craig Calloway aplicó sus habilidades y métodos para elegir solo candidatos afiliados al Partido Demócrata. Sin embargo, durante los últimos 20 años, Calloway ha optado por apoyar a candidatos que cree que mejor representan sus puntos de vista e intereses independientemente del partido. Si observamos su historial general, parece que el señor Calloway tiene algo de magia cuando se trata de elecciones locales. La sinopsis continúa. Craig Calloway es reconocido y respetado como uno de los mejores organizadores de movilización de votantes en Estados Unidos. En 2001, Calloway dirigió la campaña de movilización de votantes tanto en las elecciones primarias como en las generales para elegir al demócrata Lorenzo Langford como alcalde de Atlantic City. En ese mismo año, Calloway se postuló para un cargo él mismo y fue elegido concejal del distrito del Tercer Ward de Atlantic City. En 2004, Craig Calloway recibió reconocimiento nacional cuando aplicó sus técnicas de movilización de votantes para John Kerry durante las elecciones presidenciales de Bush-Kerry. Y tal como mencionaba esa parte anterior de la sinopsis, el señor Calloway no parece discriminar entre republicanos y demócratas al ofrecer sus servicios. Cito, en 2013, Craig Calloway ayudó a destituir al demócrata Lorenzo Langford y a elegir al republicano Don Guardian como alcalde en Atlantic City, una ciudad con una abrumadora mayoría de votantes demócratas. En 2020, Calloway ayudó a Amy Kennedy cuando era candidata para la nominación del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes en el sur de Jersey. Amy Kennedy derrotó a Callahan Harrison en las elecciones primarias demócratas en junio. Sin embargo, cuando Kennedy no contrató a Calloway para las elecciones de noviembre, Calloway trabajó para Jeff Van Drew, quien acababa de cambiarse al Partido Republicano en enero. Van Drew ganó la reelección como republicano en noviembre de 2020. Y por cierto, vale la pena mencionar que este trabajo es bastante lucrativo para el señor Calloway, evidenciado por el hecho de que el congresista Van Drew pagó al señor Calloway una suma de $35,000 por solo unos pocos meses de trabajo antes de las elecciones de noviembre. La historia continúa. El pasado noviembre, Calloway ayudó al republicano Tokyo Joe O'Donoghue a derrotar al titular demócrata Eric Scheffler y ganar las elecciones como sheriff del condado de Atlantic. Calloway también ayudó al republicano Jesse Kurtz a ganar una reelección abrumadora para el consejo de la ciudad en el mayormente demócrata sexto distrito de Atlantic City. Así que eso es un currículum increíblemente impresionante. Parece que el señor Calloway es capaz de elegir a quien trabajarle, independientemente de los desafíos presentes en el entorno electoral. De hecho, aquí está cómo fue descrito el señor Calloway en un artículo reciente que fue publicado en el Philadelphia Inquirer. Cito, los esfuerzos de votación por correo de Calloway son bien conocidos en el condado de Atlantic, donde básicamente instala su oficina en la oficina del secretario en Mays Landing, transportando mensajeros en una furgoneta blanca para obtener boletas de voto por correo para los votantes. Anteriormente ha defendido sus acciones como trabajando dentro de las leyes estatales de boletas de voto por correo. Su influencia ha sido profunda.
De hecho, en esa línea de su influencia, el presidente del Partido Republicano del Condado de Atlantic lo resumió diciendo que él puede hacer o deshacer una elección. Sin embargo, en términos de cómo el señor Calloway pudo lograr estos resultados sorprendentes, ahora tenemos algunas pistas. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino, Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. En febrero de este año, el señor Calloway fue arrestado y acusado de fraude electoral federal relacionado con su trabajo con las papeletas de voto por correo. Junto con la acusación real, hubo una breve declaración emitida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de Nueva Jersey que decía lo siguiente: el señor Craig Calloway fue arrestado hoy por su papel en obtener, emitir y tabular fraudulentamente papeletas de voto por correo presentadas en las elecciones generales del 8 de noviembre del 2022. En términos de los detalles específicos de lo que realmente pudieron descubrir los federales, bueno, hubo un documento de 10 páginas que se hizo público describiendo tanto la investigación como los cargos. Puede ver el documento de acusación en su pantalla en este momento. Esta acusación alega que mientras trabajaba en la campaña de reelección del congresista Van Drew en el año 2022, aquí está lo que sucedió. Aproximadamente un mes antes de las elecciones generales del 8 de noviembre del 2022, Calloway y otros trabajando bajo su dirección se acercaron a numerosas personas en Atlantic City, prometiéndoles pagarles $30 a $50 para actuar como supuestos mensajeros autorizados para votantes que supuestamente deseaban votar por correo. Así que una pausa aquí para resumir. Cerca de la fecha de la elección real, el señor Calloway y sus asociados buscaron personas en Atlantic City y supuestamente les ofrecieron entre $30 y $50 por un día de trabajo. Realmente no les explicaban en qué consistiría el trabajo, solo que actuarían como mensajeros para asuntos relacionados con las elecciones. Así que, una vez que el señor Calloway encontraba suficientes de estos mensajeros, ellos irían y se presentarían en la oficina del secretario del condado local. Cito: el señor Calloway y sus subordinados, además, ofrecieron transportar a estas personas de ida y vuelta a la oficina del secretario del condado para realizar este trabajo relacionado con la votación. Al llegar al estacionamiento de la oficina del secretario del condado, una persona que aceptara la oferta de trabajo de Calloway se encontraría con Calloway, los subordinados de Calloway, o en ocasiones ambos, y proporcionaría a Calloway o a los subordinados de Calloway su identificación. Calloway o sus subordinados usarían la identificación para completar la parte del mensajero autorizado de la solicitud de voto por correo y luego proporcionarían a la persona muchas solicitudes que Calloway o sus subordinados habían completado solo momentos antes. La mayoría de estos presuntos mensajeros no estaban familiarizados con el papel de mensajero autorizado y no conocían a los votantes enumerados en las solicitudes de voto por correo para quienes supuestamente estaban sirviendo como mensajeros autorizados. Y así, supuestamente, a los supuestos mensajeros se les entregaban estas solicitudes que se completaban en el lugar de estacionamiento por el propio Calloway o uno de sus subordinados. Entonces los llamados mensajeros se dirigían a, cito, la oficina del secretario del condado de Atlantic llevaba de 1 a 4 solicitudes de voto por correo completadas. Según las instrucciones del señor Calloway o sus subordinados, estas personas proporcionaban al personal de la oficina del secretario del condado pruebas de identificación y firmaban las solicitudes de voto por correo en la sección de mensajeros autorizados antes de entregar esas solicitudes firmadas al personal de la oficina. Los supuestos mensajeros esperaban mientras el personal de la oficina procesaba las solicitudes y si las solicitudes eran aprobadas, proporcionaban a los supuestos mensajeros boletas de voto por correo para los votantes listados en las solicitudes. Y en resumen,
Estos mensajeros supuestamente estaban siendo pagados por el señor Callaway para ser básicamente mensajeros. Se les entregaban estas solicitudes de votos ausentes justo allí en el estacionamiento. Luego llevaban esas solicitudes al interior de la oficina del secretario del condado, las presentaban, esperaban a que fueran procesadas y luego, una vez que fueran procesadas, estos mensajeros recibirían las papeletas de voto por correo reales. Según la ley estatal de Nueva Jersey, un mensajero debe entregar la papeleta de voto por correo que recibió del secretario directamente al votante que solicitó esa papeleta, y luego el mensajero debe certificar que entregó la papeleta al votante humano real. Según la acusación, eso no fue lo que sucedió aquí. En lugar de eso, después de que estos mensajeros recibieron las papeletas de voto por correo de la oficina del secretario del condado, salieron de esa oficina y entregaron la papeleta directamente al señor Callaway o a uno de sus subordinados justo allí en el estacionamiento. Después de eso, la acusación afirma lo siguiente, cito, muchas de las boletas de voto por correo recolectadas por Callaway o sus subordinados fueron finalmente emitidas a nombre de personas que han confirmado que no votaron en las elecciones generales del 2022, ni en persona ni enviando una boleta de voto por correo, y que no autorizaron a Callaway, sus subordinados o a cualquier otra persona a emitir votos en su nombre. Muchas de estas boletas de voto por correo fueron contadas en la elección, lo que significa que la alegación aquí fue que el señor Callaway y sus asociados estaban votando en nombre de personas que no los autorizaron a hacerlo, o ni siquiera eran conscientes de que esto estaba sucediendo. Y la acusación tiene bastantes ejemplos de votantes a quienes los federales entrevistaron y quienes les dijeron a los investigadores que definitivamente no votaron en las elecciones del 2022, aunque técnicamente lo hicieron. También hay imágenes de vigilancia de la oficina del secretario del condado que, nuevamente, presuntamente muestran que todo esto estaba sucediendo. Como siempre, todos aquí en Estados Unidos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y después de todo, estas son solo acusaciones. El señor Callaway no ha sido condenado por nada y por lo tanto, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los cargos específicos en su contra, que son el obtener, emitir y contabilizar una boleta fraudulenta, conllevan una pena máxima de 5 años de prisión, así como una multa de $250,000. También vale la pena señalar que los cargos aquí provienen solo de las elecciones de mitad de período de noviembre del 2022, no de ninguna de las elecciones anteriores a esa, y hasta ahora el señor Callaway no ha emitido ninguna declaración sobre este asunto en particular. En este momento, el señor Callaway está en libertad después de que pagara una fianza no asegurada de $50,000. Después de su arresto, el señor Michael Suman, quien es el actual presidente del Partido Demócrata del Condado de Atlantic, emitió una declaración diciendo esto. No es ningún secreto que candidatos de ambos partidos han contratado a Callaway para ayudarlos a ganar las elecciones. Aquellos que lo contrataron no pueden alegar ignorancia. Ahora, todos los del condado de Atlantic saben exactamente cuál es la operación de Callaway y la ilegalidad flagrante de todo esto. Además, agregó que utilizará el impulso de este arresto para legislar y para que la oficina del gobernador apruebe nuevas leyes que prohíban explícitamente la práctica de pagar a personas que actúen como mensajeros de boletas, lo cual, por cierto, actualmente no es ilegal en el estado de Nueva Jersey. Si esta iniciativa de cabildeo llegará a alguna parte o no, no son más que conjeturas. Mientras tanto, el señor Callaway va a tener que presentarse a juicio este año, y les traeré cualquier noticia que esté disponible. Pero, si desea leer el informe completo por sí mismo, y lo recomiendo de hecho porque es interesante e incluye muchos detalles de la investigación, puede encontrar la versión en PDF en inglés en la descripción a continuación. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.